Mami, va a empezar ahorita la clase, no hay mucha vida. Se mira muy barato, si se mira bonito en los cuartos. Salían en una caja igual estaban 500, 400 libras de la universidad de barato. Buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien, aquí de nuevo. Qué bien, me alegra. Vamos a esperar 3 minutos y a las 9:05 en punto iniciamos para que se conecten un par de alumnos más. Está bien. Y ahí les mandé la guía por si no la han visto al WhatsApp. La voy a subir aquí también.
Bueno, vamos a iniciar entonces y la guía número 4, ahí dice guía número 5, pero se equivocaron, ¿verdad? Esta es la cuarta y la otra semana vamos a hacer la última. Todavía no nos han dicho cuál es. La otra semana vamos a hacer la última y, bueno, sí, es de circuitos, perdón. Y la última me la tienen que mandar un poco más rápido porque la siguiente semana hay que subir la nota. Lo que pasa con la última es que el informe no es tan largo, sino que tiene un tipo de plantilla que es como prácticamente algunas preguntas y cálculos, como un cuestionario y cálculos. O sea, que se puede responder en el mismo día o en el momento que se va haciendo. No sé si en física 100 fue así, ¿verdad? Generalmente la última guía, aunque cuando era presencial también, se hace que la última guía sea corta, el laboratorio, que no sea tipo informe, sino como tipo plantilla, como de ir llenando en el momento, para poderles dar la nota rápido. Y que ustedes también sepan si puedan sumar su nota y vean si necesitan reposición o no. Entonces, esta si quieren igual, si mándenmela para el viernes, pero de la otra semana, pero lo ideal es que por el miércoles, así no se les acumule el trabajo, porque si no se les va a acumular o sobreponer con la última guía. Entonces, dentro de lo que puedan, traten de mandarla antes del miércoles. Y si tienen mucho trabajo, ahí sí mándenla el viernes, pero se les acumularía más trabajo para la próxima guía. Entonces... ¿Y ya revisó la segunda? No, todavía no lo he revisado, la voy a revisar este viernes. Se lo voy a mandar la nota cuando la tenga. Si no tienen abierta la guía, les recomiendo que la puedan abrir en el navegador también, porque así no están saliendo del navegador al Adobe para estar viéndola, sino que ahí nomás la tienen en diferentes pestañas. Entonces, por ejemplo, se van donde tienen la guía, le dan clic derecho y abrir con, y ahí les dice con qué la quieren abrir, con qué programa, entonces le dan clic con el navegador. Y ahí se las abre. Entonces es más cómodo estar trabajando ahí. Entonces vamos a iniciar la guía. Hay pocos conectados, pero se van a perder la primera parte, los que falten. Entonces este es el laboratorio virtual de electrostática. Y veamos lo que dice la introducción. Y dice que se trabajará con un applet, la cual el enlace está más abajo en la parte experimental. Y modelará una práctica de laboratorio en la cual se observa el comportamiento de las líneas de campo eléctrico, superficies equipotenciales, que se forman según la configuración de cargas que se están estudiando. Y se recomienda ver el siguiente video. O sea, esto lo recomiendan porque estas guías están prácticamente para que se resuelvan solas. Ustedes pudieran haber hecho esto sin mi ayuda. Y yo estoy aquí prácticamente para ir viendo si tienen alguna duda, pero si alguien después la hace, va a este video y ahí le explican cómo funciona el applet. Pero aquí no lo vamos a ver porque yo le voy explicando cuando logramos. Y su objetivo es observar el comportamiento de las superficies equipotenciales y líneas de campo eléctrico, generadas por diferentes configuraciones de carga eléctrica. Calcular la permitividad del vacío aplicando el concepto de campo eléctrico. Y el marco teórico, algunos me preguntaron en el transcurso de semana que si se responden las preguntas o si se hace tipo párrafo tratando de abarcar lo que las preguntas, tratando de abarcar las preguntas. Entonces esto es, respondan las preguntas del marco teórico. Agarran esto y responden esto. Tipo cuestionario, o sea, esto contestado sería el marco teórico. Y este marco teórico está relacionado con lo que se va, de lo que trata el laboratorio.
Entonces, algunos conceptos no los voy a explicar y también esto lo que pasa es que creo que hasta hoy empezaban en la parte teórica con estos conceptos, porque se tiene que ir adelantando los laboratorios porque si no después no va a quedar tiempo de evaluar y de pasar las notas. Entonces, por ahí sí van a necesitar del marco teórico, ¿verdad? Estudiarlo bien antes de terminar de entender todos los conceptos, pero voy a ir tratando de explicar lo que se pueda del applet, de la parte teórica, si puedo explicarles algo. Entonces, la parte experimental dice lo siguiente: parte 1, superficies equipotenciales, y entonces abrimos este applet que está aquí. Como ya está en el navegador, creo que solo simplemente le dan clic y se lo va a abrir en otra pestaña. No, lo abrió en la misma. Entonces, denle clic de control y clic ahí. Tengan presionado control y le dan clic y ya les abren otra pestaña. O lo pueden marcar todo, ¿verdad? Le dan copiar y lo pegan en la pestaña que les interesa. Y este no necesita Java ni Flash ni nada. Este directamente con el HTML ya lo puede correr. Entonces, después de que lo abran, se abre esto, ¿verdad? Que es el applet que vamos a usar. Y para abrirlo, aquí le dan como información general. Le dan clic aquí donde está este botón de play, como reproducir, parecido a YouTube. Entonces, le dan ahí y esperan que cargue. Voy a esperar un ratito porque aquí a veces esto cuesta que cargue. Igual creo que depende del internet, ¿verdad? Que tan rápido lo tenga. Entonces voy a esperar para que les cargue a todos. Una persona acaba de entrar ahorita, entonces esa persona abra la guía y vaya hacia la parte de procedimiento experimental, ya vamos por ahí. Y abre el enlace que está aquí al lado, en el paso número 1. Entonces dice presiona el botón play, bueno, ya lo hicimos. Después dice colocar una carga positiva. Entonces aquí empieza directamente con los pasos, pero si quieren antes veamos un poquito del applet, qué es lo que hace, cuáles son los parámetros que tienen. Entonces veamos todo para que no le tengan miedo y después puedan usarlo tranquilo y después empezamos ahí con los pasos que dicen. Entonces por acá abajo tienen cargas eléctricas, positivas, la roja, y negativa, la azul. La carga roja tiene un nanocoulomb de carga. Estas son unidades de carga eléctrica. La carga eléctrica, la mínima unidad de medición que tienen es el electrón. El electrón tiene una carga muy pequeña, alrededor de 1.60, si no me equivoco, negativo 1.60 por 10 a la menos 19 coulomb. Coulomb son las unidades que se utilizan para medir carga eléctrica. Las que estamos utilizando aquí son mucho mayores que eso, que el electrón. Son nanocoulomb. El nano es por 10 a la menos 9. Entonces la positiva sería 1 por 10 a la menos 9 coulomb, o la negativa 1 por negativo 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces aquí tenemos cargas eléctricas puntuales. Todas se están concentrando alrededor de un punto. Están como bastante concentradas, aunque se miren grandes, pero estas son cargas eléctricas puntuales. Entonces ustedes las pueden arrastrar, por ejemplo una roja, y la pueden poner en cualquier parte de esta parte negra, acá abajo, acá, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Creo que en la región no estoy seguro. Déjenme ver si se puede. Bueno, sí se puede. La pone como atrás de esto. Entonces pueden arrastrar las cargas que quieran y si tienen marcado esto que está acá, les da el campo eléctrico. El campo eléctrico es eso que cambia en presencia de cargas. Las cargas electrostáticas crean ese campo eléctrico, un campo alrededor de ellas. Entonces, ese campo varía en intensidad. Hay una fórmula que lo describe, que es la ley de Coulomb. Describe el campo eléctrico provocadas por cargas puntuales. Entonces, ese campo eléctrico, la fórmula nos dice que es inversamente proporcional a la distancia. A medida que ustedes se alejan de una carga eléctrica, el campo va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que cambió alrededor de este espacio
puede ser vacío, aire, ¿verdad? Cualquier medio. Entonces, lo que cambia ahí es que si nosotros después colocáramos otra carga, esa carga sentiría que hay un campo eléctrico. Si es negativa, viajaría en la dirección opuesta a esta flecha. Si es una carga positiva, viajaría en el mismo sentido que el campo eléctrico. Si el campo eléctrico aquí va para acá, las cargas positivas sentiría una fuerza en esa dirección. Si es una carga negativa, sentiría una fuerza en la dirección opuesta que están las flechas. Entonces, lo que el campo eléctrico hace es que ese espacio, lo que cambia ahí es que en ese espacio, si ustedes después colocan otra carga que tenga otra carga electrostática, ya sea positiva o negativa, que esa carga en presencia de ese campo va a sentir una fuerza. Si ustedes no tienen ninguna carga, prácticamente no cambiaría nada, porque nadie podría sentir nada, o sea, no estaría aplicado nada. Ese campo se vuelve real o se puede medir cuando es aplicado a algo. Igual, si ustedes colocan otra carga, no solo es que ella siente el campo que viene de la anterior, sino que ella también genera un campo en sí. Entonces el campo cambia. Por ejemplo, ahora, si colocan una carga en este punto, ya el campo sería distinto a que solo esté una carga puntual. Entonces vamos a ir creando diferentes configuraciones de campo eléctrico e ir midiendo ese campo. Entonces, esta flecha nos dice la dirección del campo y también la intensidad. Entre más claras están o más brillantes, el campo eléctrico es más fuerte. A medida que se van opacando, va disminuyendo la intensidad del campo eléctrico. Acá les pueden decir mostrar solo la dirección, que no les muestre la intensidad del campo. Pero a mí me parece mejor así con intensidad. Después dice voltaje. Eso tampoco me parece como que aporte mucho, ya con el campo se puede ver. Si les interesa lo pueden tener igual. Después dice valores. Eso es después para medirlo, ya cuando están utilizando, por ejemplo, estos sensores. Le dice cuánto vale el campo en ese punto. Ya vamos a ver para qué sirven esos sensores. Por ahora estamos viendo acá. Y dice grilla, que es como una rejilla, una cuadrícula. Y esta nos va a ser útil después para colocar las cargas en el centro de esta grilla y poder hacer mediciones más cómodamente. Entonces, aparte de esto, tenemos algo que es sensores, que no lo hemos visto. Este sensor lo que nos mide es si le damos acá valores, es el potencial eléctrico. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en ese punto? Pero como ustedes van a ver más adelante en la guía, no sé si les preguntan eso. Yo elaboré una guía electrostática, yo sí les preguntaba eso, pero para física 210, hace poco, hace como 3 prácticas. Física 210 es biofísica para medicina, la física 2 que llevan ellos. Les preguntaba por qué el potencial en un punto no es tan importante, sino por qué la diferencia de potencial es la verdaderamente importante. Entonces ustedes podrían colocar estas dos cargas y ver cuánto es la diferencia de potencial en estos dos puntos, haciendo la resta del potencial en este punto menos el potencial en el otro punto, e interpretar por qué lo verdaderamente importante es la diferencia de potenciales entre dos puntos y no en sí el potencial eléctrico en un punto dado. Entonces tienen estos sensores también y también les indica el ángulo. O sea, en qué dirección está fecha. Ahí está menos negativo 1.9 grados. Por ejemplo, acá está a 90 grados, 180, 270, ¿verdad? O sea, lo que les indica es la dirección de la flecha. Tomando como cero aquí el eje X positivo. Y también tienen estos otros dos aparatos. Tienen como 1 metro para medir distancias. Ustedes lo colocan, lo arrastran, ¿verdad? Desde este punto. Y después, si ustedes le dan clic en este extremo donde hay como una cruz roja, pueden estirarlo. ¿Hasta qué punto quieren medir? Por ejemplo, la distancia entre estas dos cargas. Si quisieran medirlo, digamos, no es tan cómodo que la pongan justo arriba. O bueno, si ustedes se sienten cómodos, ¿verdad? Para mí es más cómodo poner una, por ejemplo, justo en el centro de una rejilla. La otra también. Voy a quitar el campo eléctrico para que sea más claro. Y después medir la de arriba. ¿Cuánto hay entre esas rejillas? También ustedes pueden saber que cada rejilla mide, me parece que 10 centímetros. La rejilla más fina 10 y entre rejillas más anchas hay 50 centímetros de separación.
Entonces, como aquí hay 3 rejillas anchas, si ustedes colocaron la carga roja justo en el centro de las rejillas anchas, entre ellas debería haber, si hay 3 por 50, 150 centímetros. Si la colocan acá, 50 centímetros. Entonces, mejor nos vamos a trabajar con las rejillas en lugar del metro, porque el metro no es tan exacto porque tampoco lo coloca justo en el centro. No hay como un punto que clave justo en el centro de la carga, sino que también es como a ojímetro, por decirlo de esa manera, que está justo en el centro. Entonces, si este metro funciona como ojímetro, prácticamente sería lo mismo que tratar de colocar la carga, utilizando ese término entre comillas, a ojímetro, justo en el centro de la rejilla. Entonces después, en cierto momento que nos pidan colocar las cargas a cierta distancia, mejor basémonos de la rejilla que medir con el metro, porque también la medición del metro depende de dónde lo coloquen ustedes. Entonces, eso vamos a hacer. Y este otro aparato que está acá sirve para dibujar superficies equipotenciales. Entonces, una superficie equipotencial, lo que nos mide, lo que significa o representa, es una superficie en la cual en toda esa superficie tiene el mismo valor de potencial, la misma magnitud, aunque con diferente sentido. Si se fijan, va cambiando el sentido, ¿verdad? Y esto aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones, es como un círculo, pero en 3 dimensiones sería como una superficie. Imagínensela como la cáscara de un huevo, solo la parte de la cáscara, el interior no. Entonces, en esta cáscara de aquí o en este cascarón tendrían ese potencial de 11 voltios. Y esto es en 2 dimensiones, pero en 3 dimensiones sería como una esfera, esta, con el mismo radio que lo de aquí, ¿verdad? Y tendría la superficie de una esfera, que creo que es de 4, si no me equivoco, 4 tercios de pi por radio al cuadrado. No pueden buscar eso, ¿verdad? Entonces, a esa distancia tenemos 11 voltios de potencial en cualquier punto de esta línea verde. Aquí me lo marcó porque tengo acá valores. Si le quito eso, me quita el valor. Y después, por ejemplo, puedo poner, si no tuviera valores, con esto también puedo medirlo. Si se fijan, cuando yo lo muevo, cambia el valor que tiene aquí, 4.547. Si lo pongo en el verde, pero tienen que poner como esta indicación que está acá. Él está midiendo donde tiene esta flechita, justo en el centro. Entonces la tratan de poner lo más en el centro posible y les da aproximadamente 11. Y si no, pueden colocarle valores acá. Entonces pueden dibujar varias. Y no solo para una carga eléctrica, pueden dibujarla para distintas configuraciones. Por ejemplo, esta. Entonces, cerca de esa, más o menos, se mantiene. Si se van alejando, va cambiando. Entonces, más o menos, esas serían las formas. Y creo que ya les expliqué todas las opciones. Entonces, ahora continuamos con la práctica para ver qué es lo que sigue, ir haciendo el procedimiento. Dice colocar una carga positiva en el centro de la simulación. Esta configuración se conoce como monopolo. Utilizar la herramienta equipotencial para dibujar al menos 4 superficies equipotenciales alrededor de dicha carga. Entonces vamos a poner una carga positiva y dibujar superficies equipotenciales. Entonces, hagamos eso. A mí me gusta que esté la grilla, ¿verdad? Siempre me gusta como por estética que esto quede justo en el centro de una línea ancha. Y dice que dibujen 4 superficies equipotenciales. Entonces colocan esto cerca donde ustedes quieran, por ejemplo a 50 centímetros. Esto es a donde ustedes quieran, ahí no dice, porque de esa parte solo no van a tomar mediciones, sino que es cualitativo. Creo que ni siquiera hay una tabla para que apunten ese valor. Y ustedes las pueden ir dibujando donde quieran. Y dibujen 4 para que observen la forma más que todo. Aquí lo importante es que se observen la forma de un equipotencial de una carga puntual. Y tiene sentido de que una carga puntual tenga esa forma, la superficie equipotencial. Porque según la ley de Coulomb, el potencial o el campo eléctrico, que también el campo eléctrico está relacionado con el potencial. Eso lo van a ver cuando responde el marco teórico. Entonces, que el potencial eléctrico está relacionado con el inverso
del radio, 1 sobre R, multiplicado por la carga, de una carga puntual. Entonces, a medida que se va alejando, va disminuyendo. Y en cada radio distinto tiene el mismo valor, porque está relacionado con el radio directamente. Entonces, por eso tiene esta forma esférica. Y entonces veamos qué más dice la guía. Elija una de las superficies equipotenciales dibujadas y mide el valor de voltaje en diferentes puntos arbitrarios de una misma superficie equipotencial. Observe cómo son estos valores de voltaje. Esto sigue siendo cualitativo porque no nos han dicho solo que hagan la observación. Por ejemplo, esta segunda. Si ustedes le dan valores, se darán cuenta que les marca un solo valor, pero si no tuvieran esa opción marcada, podrían ir viendo la diferencia. Por ejemplo, esa me da 6.971. Les dicen distintos puntos de la misma superficie. Como me puse a trabajar en la segunda, contándolas desde el centro hacia afuera, desde la primera, segunda, que la midan en distintos puntos. Por ejemplo, acá 6.94. Y esto teóricamente debería darles el mismo valor. A mí me cambian porque no lo coloco exactamente dentro. No tengo tanta precisión al momento de colocar, al momento de hacer la medición. 6.976, entonces ustedes vayan haciéndolo. Y se van a dar cuenta que es el mismo, aproximadamente el mismo. Y eso es por el cuidado que se tiene al momento de hacer la medición. Que no se coloca exactamente sobre la línea verde. Entonces ya hicimos eso. Si alguien se atrasa, por favor dígame ahí, ¿verdad? Puede escribir al chat o puede hablar. Y veamos ahora qué sigue. Ahora formen la configuración conocida. O sea, si se fijan, eso no lo apuntamos aquí. Eso no se hicieron esos apuntes, no hay una tabla para eso, sino que es para que observen ahorita durante el laboratorio. Ahora formen la configuración conocida como dipolo. Para ello coloque dos cargas, una de ellas positiva y la otra negativa, como se muestra en la figura. Entonces se coloca una positiva y una negativa. Entonces, estas verdes, cuando ustedes colocan otra, automáticamente me parece que se borran. Si no, podrían darle a reiniciar. Pero vamos a ver qué pasa si se borran. Entonces, las voy a colocar, por ejemplo, a 2 metros de distancia. O sea, aquí serían 50 centímetros, 100, 150, 200. O sea, 4 rejillas anchas. Ahí no les dicen ningún valor, ¿verdad? Pero eso ya es a decisión de cada quien donde las quiera colocar. Y dibujan 4 superficies equipotenciales. Les dice que dibujen superficies equipotenciales, no les dice la cantidad, entonces pueden dibujar más si quieren. Y observe cómo son los valores. Después van a medir el potencial en cada una de las superficies. Bueno, no en cada una, sino que en una misma, y pueden fijarse que es el mismo, que no cambia. Entonces, agarramos este aparato y dibujamos la superficie. Le dan clic en el lápiz. Por ejemplo, empecemos cerca de ellas. Si se fijan, si la hacen cerca, es como aproximadamente un círculo. Cuando se van alejando, ese círculo se va como distorsionando. Si se fijan, algo característico es que las superficies equipotenciales no se cortan. No es como que una pasa arriba de otra. Cada una tiene como su propio recorrido y ninguna otra la corta. Entonces, si se fijan en el centro, va apareciendo como una línea recta. ¿Y qué pasaría en ese punto entonces? Hay otra cosa que es interesante de ver, que las superficies equipotenciales son perpendiculares al campo eléctrico. El campo eléctrico va en esta dirección y la superficie equipotencial es perpendicular. Quiere decir que en este punto tendría 11 voltios, en este también, en este también. O sea, por ejemplo, viendo esta superficie que está aquí, bueno, no sé 11, la voy a medir a ver cuánto tiene. Esta de aquí no me dice esta, entonces voy a agarrar el aparato. Por ejemplo, esta me da 2.9 voltios aproximadamente. Entonces, esta me da 2.9 en toda la superficie con distinta dirección. ¿Y cuál es la dirección? Perpendicular a esta superficie. Como en este caso hay una positiva aquí, sería hacia afuera de esa superficie. Si tienen una negativa,
el campo sería hacia adentro de esa superficie. O sea, una negativa cerca, ¿verdad? Entonces, la superficie lo que le da es el valor del potencial, pero no la dirección, solo que en toda esa superficie es constante. La dirección es perpendicular a esa superficie. La dirección del campo, ¿verdad? El campo lo que significa es que si colocan una carga positiva ahí, en esa dirección sentiría una fuerza. Si colocan una carga negativa, en la dirección opuesta, de donde apunta la flecha. Entonces, ahora hagamos lo que sigue ahí en la... Esto les dice que hagan las mediciones en distintos puntos, 2.9, 2.9, y se irán fijando que tiene el mismo valor, 2.9. Entonces podemos pasar a la guía a ver qué sigue más adelante. Finalmente deberá formar la configuración conocida como cuadropolo, bueno, yo la había escuchado como cuadripolo. Para ello colocará dos cargas positivas y dos negativas en forma cruzada, como se muestra en la siguiente figura. Entonces, dos rojas que son positivas, dos azules negativas y que estén formando como un cuadrado, y en los vértices opuestos las positivas y las negativas. Dibuje las superficies equipotenciales y observe los valores de voltaje en diferentes puntos de una misma superficie. Entonces voy a colocar ahora una negativa por acá abajo, otra positiva por acá. Voy a colocar esto más arriba. Que estén exactamente en la región no importa, porque aquí ni siquiera van a tomar datos. Y dibujen las superficies equipotenciales. Esto es para que ustedes se hagan una idea de cómo quedan las superficies de estas configuraciones de cargas puntuales. Si se fijan, no es de sorprender que cerca de la superficie, prácticamente el potencial solo es afectado por la carga que está más cerca. Como eso depende del radio, ¿verdad? Entonces la carga que está más cerca es la que más influye en esa zona. Y sigue siendo aproximadamente un círculo. El potencial de las otras no afecta tanto cerca de ahí. Entonces las van dibujando. Y a medida que se va alejando, sí afecta el de las otras y va perdiendo, cada vez se va pareciendo menos a un círculo. Bueno, después de que tenemos varias dibujadas, se concentran en una, por ejemplo, esta que está acá afuera, la más externa de esta carga azul, y miden la superficie. Negativo 6.39 voltios. Acá negativo 6.52. Y al final se van a dar cuenta que es el mismo. Negativo 6.83 voltios. Entonces eso sería todo para esta parte. Después hay unas preguntas que estas las van a... Quiero ver estas preguntas, no me había fijado a ver si necesitan apuntar algún dato. Yo creía que no, pero creía que son más cualitativas o se pueden resolver con lo que vimos. Esto más o menos ya lo vimos lo primero. O sea, esta la van a responder después, ¿verdad? Solo la estoy viendo. ¿Cómo son los valores de potencial eléctrico a medida que se aleja de una carga puntual? Entonces van viendo cómo va cambiando los valores. Igual eso no le dijeron que lo hicieran el procedimiento, pero se pueden fijar. Entonces lo más fácil ahí sería, eso lo pueden hacer después, ¿verdad? Sería colocar solo una carga puntual y ver cómo son los valores a medida que se van alejando del potencial. Entonces, por ejemplo, hago esto. Y marco acá valores y marco 18, 6, 4, 3. Entonces, más o menos con eso se responde esa pregunta. Después dice, ¿cómo cambiarían las superficies equipotenciales si en lugar de hacer configuración de dipolo, coloca ambas cargas positivas? Eso después ustedes lo pueden probar, porque la playa sigue abierta, no es que se cierra después ni nada de eso. Entonces, en lugar de un dipolo, que es una positiva y negativa, ¿cómo cambia? ¿Qué es lo que cambia cuando colocan dos positivas? Eso después ustedes lo pueden experimentar y a ver qué pasa.
¿Qué diferencia le miran a esto? ¿Saben qué es lo interesante de esto? Que a medida que se alejan, esto va apareciendo como que es una carga puntual. Entre más lejos ustedes estén de esto, imagínense que están a 20 metros, se va a sentir como una sola. Aquí estamos apenas como por ejemplo, del centro de esta configuración, a 5 metros. Ya va teniendo forma de círculo. Entonces, esto a medida que se alejan va apareciendo como una sola carga puntual. Pero con la otra configuración no pasa lo mismo, tiene algo, es diferente. Este es el dipolo. Entonces, eso es más o menos para que ustedes puedan responder esa pregunta a los comentarios que les estoy haciendo ahora. Si se fijan, estas no se unen, estas líneas. Las otras sí, ¿verdad? Se va formando una esfera, estas se van como que se quieren separar. Y el campo siempre va en la dirección de las líneas. O sea, lo que les dice el campo es que si ustedes colocaran una carga positiva ahí, estas dos estuvieran fijas, como imagínense clavadas por un alfiler y esta estuviera libre, esta se movería en esta dirección, porque sentiría una fuerza hasta llegar acá. Vamos a ver la siguiente pregunta. Realice un bosquejo de las superficies equipotenciales para esta configuración, o sea, para la última, de dos cargas positivas. ¿Cómo cambian las superficies equipotenciales si se hace una configuración en la que se junten varias cargas positivas muy cerca una de la otra y en el extremo opuesto junte varias cargas negativas? Esto es prácticamente como un dipolo, solo que con una mayor carga. Esto se actuaría como una carga puntual aquí. Está otro más o menos también. Y si se fijan, se parece bastante al dipolo, como lo teníamos antes. Entonces, si se fijan, las líneas de campo se van pareciendo a cómo se veían con el dipolo. Las líneas, perdón, de superficies equipotenciales. Realice un bosquejo de las superficies equipotenciales para esta configuración. O sea, ese dibujo, este que tenemos aquí con las superficies dibujadas. Un bosquejo es que no le van a tomar una captura de pantalla y la van a poner, sino que lo dibujen a mano. Que hagan este dibujo de lo que ven aquí a mano. Cuando igual la palabra lo dice, ¿verdad? Obvio. Campo eléctrico, entonces parte 2, que aquí sí vamos a hacer cálculos. Y lo bueno de esto, para su tranquilidad, es que aquí solo se hace una regresión lineal. En la guía pasada se hacen 4, en la que algunos están pendientes todavía. Entonces voy a borrar todo y vamos a ver qué dice esta segunda parte. O sea, todo lo pueden borrar con este botón de acá abajo, de reiniciar. Está aquí a la derecha abajo. Reiniciar la simulación en la viñeta de opciones, desactivar la opción de campo eléctrico y activar la opción de valores y grilla. Igual estante yo se las dejo a voluntad, que si querían tener activado esto. Colocar una carga positiva en un extremo de la simulación alineada con la cuadrícula. O sea, en la cuadrícula, pero en la ancha, no en la fina. Es más fácil medir en la ancha. Entonces, colocar una positiva, después dice, colocar 5 sensores de campo. El primero se debe ubicar a 1.5 metros de la carga positiva. Luego colocar los demás separados 0.5 entre sí, tal como se muestra en la figura 4. Entonces, activar valores y grilla. El campo creo que no va a ser necesario porque lo vamos a medir con los sensores. Entonces, esto puede ser que más bien demasiada información no es necesaria. O sea, se están saturando información que no necesitan. Porque después dice coloque el primer campo a 1.5 metros. Yo les dije que traten de colocar esto lo más centrado posible. El campo también. Ahí le pueden dar zoom, ¿verdad? Si quieren ser más precisos. Y después pueden usar el metro si quieren confirmarlo, pero esto ya estaba. Cada línea fina son 10 centímetros. La ancha son 50, entonces aquí habrían 50, 1 metro, 1.5. Y lo más centrado posible. Entonces, si quieren medir con el metro, pueden, ¿verdad? Verificar eso.
lo pueden poner arriba. Yo lo pondría mejor arriba, no justo ahí, pero esto sería más preciso. Me parece que, este medidor está muy a la derecha, debe estar un poquito más a la izquierda. Licenciado, disculpe, ¿cómo acercó su pantalla? Es que mire, yo tengo una laptop que tiene aparte del mouse, el mouse que él tiene es como táctil, entonces ahí lo doy con los dos dedos, pero creo que el Chrome tiene alguna opción, pero no sé. Aquí dice Zoom, ¿ves? Acá en configuración. Sí, pero yo le di ahí y tampoco me hizo zoom. Pues sí, ahí. No sé, entonces como no sé de qué otra forma se le puede dar. Ahora hice algo que no sé cómo salirme. Igual eso es como, si quieren ser más precisos, ¿verdad? Desde lejos se puede hacer, me parece. Hice algo en el Chrome que no sé cómo salirme de pantalla completa. Vamos a ver. F11, dile. F11. No, con F, ahí está, sí. A ver, con esto debe de funcionar de alguna manera, pero no sé cómo. Concentra el más. Control más. Sí, control más. A mí no me funciona, no sé por qué. No, a mí tampoco. Y le di en la configuración, ahí donde está usted, y tampoco. No me cambian nada. Y así como dice usted con el mouse táctil, tampoco. Sí, con el mouse táctil a mí sí me anda bien, pero no sé, bueno. Igual desde acá se puede hacer, ¿verdad? Eso solo es como para tener un poquito más precisión, no es que sus datos les vayan a cambiar tanto. No es que vaya a ser un error muy grave, pero eso incluso les puede servir en análisis de resultados. A veces uno trata de justificar por qué no le quedó tan bien. Igual la correlación al final a muchos les dan valores muy lejos y todo esto sí tiene comportamiento lineal. Debería quedarle cerca de 0.99. Entonces ahí a veces están haciendo mal el cálculo. Bueno, entonces no perdamos tanto tiempo en eso y si quieren hagámoslo desde acá, ¿verdad? Miren, eso solo era para ver si algunos lo pueden hacer, igual les sirve un poquito más. Entonces la tratan de colocar lo más céntrico que puedan de ahí y colocan 5. Si quieren pueden ir anotando el valor, pero vamos a ver si no interfieren las demás. Creo que no se interfieren, ¿verdad? Pueden estar todos los valores. Colocan las 5. Después las siguientes a 50 centímetros más a la derecha. Y lo que sí pueden ver aquí, para que les quede un poquito más, es que traten de que el ángulo se acerque a 0. Así está. Para eso esta tiene que estar bien colocada, si no en todas las demás van a tener un poquito de error. Bueno, ahí está como cerca de 0. No colocan las 5, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo ahorita es como para que tengan más precisos sus datos. Si no, ya ratos ya hemos terminado esto. Colocan las 5 y después nos vamos acá al procedimiento, parte número 4, anotar los valores de campo eléctrico que se encuentran en la parte superior de cada sensor de campo en la tabla 1. Y la tabla 1 es esta. Campo eléctrico, el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, lo pueden anotar en orden. Distancia, la primera en metros, ¿cuánto sería? Según la precisión que tiene esto, usted tiene que ver las cifras significativas. Tiene 3 cifras significativas. Entonces su dato en metros debería tener 3. Bueno, tiene 4, según veo aquí. Ya para estos valores tiene 4 cifras significativas. Entonces aquí le pueden poner 1.500 metros, o sea, 1.500, 2 ceros después. Después acá 2.000 metros, 3.000 metros, y así, ¿verdad? O sea, la primera va empieza en 1.500. Esto me lo hace muy grande, no sé cómo cambiarle el tamaño a esto. O sea, aquí anota 1.500 metros. Después en la siguiente 1. Y creo que metros no es necesario porque arriba en la tabla ya dice.
Igual ustedes lo están anotando en alguna libreta, me imagino, porque tienen esto en digital. Entonces en su libreta escriban la tabla número 1, escriben estas columnas. Esta la dibujan rápido, ¿verdad? Campo eléctrico, el valor y la distancia, la primera 1.500 metros, la segunda 2.000 metros. Y tienen la tabla, ¿verdad? Son 5 datos. Entonces el dato del campo está acá, el que le corresponde a 1.500 metros. Es el primero, 3.95. El segundo, 2.27, 1.44, 1.0, 0.73. Lo notan como lo ven aquí, con estas cifras significativas. Y el ángulo no lo apunten. En teoría este ángulo debería ser 0 porque nos pidieron a la derecha. Todas deberían estar alineadas. Pero es pequeño el error igual. O sea, no pierdan tiempo en tratando de ver dónde colocan esto en 0, ¿verdad? Porque por fijarse de eso, más bien lo pueden alejar la distancia, la podrían cambiar. Es más importante que esté la distancia que ese ángulo. Entonces, más que todo que quede en el centro de la rejilla. Entonces avísenme cuando terminen esta parte para continuar. Listo. ¿Sí? El primer punto, ¿desde dónde tiene que empezar? El primer punto son 1.500 metros o 150 centímetros. Coloca la carga aquí en una rejilla y 3 rejillas anchas después. Ahí están 1500, ahí están 150 centímetros. Ahora pueden medir con, si las rejillas se ven borrosas o no sé, no las ve bien, la pueden medir con el metro. Colocarla a 1.50 centímetros a la derecha. Ah, y lo que les digo del campo eléctrico que puede estorbarles, entonces eso quítenlo. Así solo ven lo demás. Las unidades son en voltios, ¿verdad? O es... Voltios sobre metros. Pero eso ya lo tiene la tabla también, no las apunten. Aquí en la tabla ya les dice. Ah, ok. Lo que estoy viendo que prácticamente eso sería todo lo que tienen que hacer. Y después hay como cuestionarios y cosas así, y los cálculos que les preguntan, pero si quieren, veámoslos un poco. ¿Qué cálculos hay que hacer? Solo por mencionárselo, ¿verdad?
Las distancias R, ¿cómo serían? Serían 1.500, 2.000 y después 2.500 de nuevo. ¿O cómo? Sí, 2.500. Van aumentando De de- 50, bueno, sí, de de- 0.500 metros o de 50.0 centímetros. ok. Algo importante, apunten ahí la carga que están utilizando en alguna parte, un nanocoulomb, porque después la ocupan para la regresión de ese dato. O 1 por 10⁻⁹ coulomb, como lo quieran apuntar. Positiva. ¿Cuánto puede ser el margen de error entre el ángulo y la carga? Eh, Porque no es tan preciso, a veces marca 3 por ejemplo, 349.7 o 350.9 o así. pero ese ángulo es muy grande. O sea, No, me refiero a la carga. ¿cuánto le marca? O sea, Perdón, a la distancia. 300. 300, en el último dato, por ejemplo, si me da 349.7. Sí, está bien. O sea, igual esa yo los trabaría, yo les pondría el valor exacto ahí, solo me trataría de fijar en la rejilla que quede justo en el centro. Pero si usted quiere Ok. trabajarlo con ese valor, lo puede. Por ejemplo, o sea, yo le pondría 1.500 a todos los valores, 2.00 y me fijaría en la rejilla. Porque que ustedes utilicen el metro tampoco es tan preciso porque, bueno, tal vez si le dan zoom, ¿verdad? Pero desde acá arriba, desde acá sin darle zoom, no. Pero yo lo que me trataría de fijar es que quede lo más centrada posible en esa rejilla. Porque las rejillas sí tienen las mediciones exactas, entonces.
Nick, el valor de Q es ese mismo, a de 1 por 10 a la 9 en la tabla. No, 1 por 10 a la -9 column. Menos Ese es el 9. valor que va en la tabla. A ver. Voy a ver la tabla ahora. ¿En qué parte lo piden? En la parte aquí donde dije carga Q. Sí, ahí se la piden en column. Entonces, 1 por 10 a la -9. No, no 9. Ah, Positivo, ok, gracias. 1 por 10 a la -9. Pero solo positivo estamos trabajando ahí. Sí, porque la carga que está acá es positiva esta. La que colocamos en esta parte. Ok, entonces Con lo esta. ponemos 1 Sí, por acá 10 a la -9. si se fija acá abajo también dice, ¿ves? Más un nanocolumn. Nano es por 10 a la -9. Ah, ok. Gracias. Nada. El positivo ni siquiera es necesario colocarlo porque si no tiene un número, si un número no tiene signo es que es positivo. ¿Cómo van? ¿Cuánto le falta para terminar? Para explicarles otro par de cosas de acá si quieren. Creo que bien. Entonces, los valores que me dan, por decirlo así, son 3,87, 2,17 y 1,4, 0,48. Va disminuyendo entre más largo es. Está bien. Sí, va disminuyendo. Solo hacemos una, ¿verdad? Sí, una vez. Permítame que voy a conectar la computadora. Sí, una medición. El error dentro de una medición está que tomaron una serie de par de datos. O sea, con un solo punto, ustedes después les piden que calculen la permitividad del vacío. Con uno podrían haberlo hecho, pero con todos estos, el ajuste y la pendiente, de ahí pueden calcular el error en la pendiente. Y ese error de la pendiente va a corresponder de cierta manera al error en la permitividad en el vacío. Avisen cuando terminan para explicarles otras cosas.
Bueno, entonces ya terminaron algunos, me dijeron por ahí, ¿verdad? Después sí el tratamiento de datos experimentales. Yo hice como les expliqué la vez pasada en la regresión, ¿verdad? Cómo hacerla con Excel, por ejemplo. Y aquí les voy a explicar básicamente lo que dice aquí, ¿verdad? Que quizás a algunos les cuesta interpretar qué les están diciendo aquí. Aquí lo que les dicen prácticamente es que esta ecuación no es lineal. Si ustedes grafican estos datos, no. Si ustedes grafican este par de datos, el campo eléctrico y la distancia directamente, no tienen una forma lineal. Porque si se fijan en la ecuación del campo eléctrico, es igual a 1 sobre Q 4pi epsilon sub 0 multiplicado por la carga entre R al cuadrado. Y R al cuadrado no va a ser lineal esa gráfica, tiene datos de E y de R. Entonces, esto no va a ser lineal. Entonces, esta ecuación lo que se hace es linealizarla. Y se hace una regresión lineal sin intersecto, porque acá no hay nada sumando. Entonces, de eso tienen las ecuaciones. Está en el video de la parte pasada, de la práctica pasada, hay un video, un tutorial. Entonces, ahí en ese video están las ecuaciones para esa ecuación lineal sin intersecto. Sumatoria de x por y entre sumatoria de x al cuadrado, me parece, la pendiente. Después también está para el error de la pendiente. Y la correlación la pueden hacer en Excel con los datos de esta tabla. Entonces, por ejemplo, si quieren ahorita les muestro cómo hacer en Excel la correlación. La correlación puede dar 1. Sí, podría dar 1. Igual, sí, porque esto, digamos, todo sale bien. Sí, porque en la práctica pasada, en la segunda tabla me dio correlación 1. Y en la primera me dio 90, casi 1. Sí puede ser si los datos A están mí bien, ¿verdad? también. Porque es que como en la tablet, en la Applet todo es perfecto, ¿verdad? No hay como errores de... O sea, perfecto como que viven en el mundo ideal, donde no toman en cuenta cierto otro tipo de errores que normalmente ocurrirían en una práctica real por temas de los instrumentos de medición. Entonces el applet ya está programado con esa fórmula. Entonces, de cierta manera sí puedes dar 1. Bueno, entonces volviendo acá, estos datos hay que linealizarlos. Entonces la linealización que se hace es llevar esta fórmula a que quede esta fórmula como algo tipo de esta forma de acá, y igual a por x, donde a es la pendiente, x es x y es y. Entonces, y que está al lado izquierdo, entonces lo que está al lado izquierdo aquí sería e. Y entonces nuestro y va a ser el campo eléctrico. Y x debe quedar al lado derecho, multiplicando a algo constante. Si se fijan, de todo lo que tenemos acá, la carga es algo constante. 4pi también, 1 también, y epsilon sub 0 también es una constante, que se conoce como permitividad del vacío. Entonces, todo esto es constante, que va a ser la pendiente, por eso es que nos queda una línea recta, porque este valor es constante. Entonces, esa pendiente es constante. Y nuestro x tiene que ir a la par, entonces no tenemos algo acá a la par, entonces lo linealizamos. Acá tenemos 1 sobre r cuadrado, entonces hacemos esa división y esto se viene a convertir en nuestro x. Entonces, si se fijan de acá, lo que nos queda dependiente es q por dividido entre 4pi epsilon sub 0. Entonces, después, con estos datos, hacemos una segunda tabla. Estas tablas generalmente a veces salen como x mayúscula y e mayúscula, pero aquí la trabajan con minúscula. Entonces, x va a ser x va a ser 1 sobre r cuadrado. Entonces, ustedes agarran este dato acá de r. Por ejemplo, el primero sería 1 entre 1.5 al cuadrado. Entonces, ese sería su primer dato. El segundo sería 1 entre 2 al cuadrado, o sea, 1 entre 4. Este aquí sería 0.25. Después el tercero sería 1 entre 2.5 al cuadrado. Y así todo esto. Después el y directamente e. Entonces, todos estos valores de aquí simplemente los pasan a esta columna de acá. Y después aplican la fórmula de sumatoria de x por y al cuadrado dividido entre sumatoria de x al cuadrado para encontrar esta pendiente. Ahí la mayoría no tienen problemas. El problema viene cuando encuentran este delta de a, que hay que calcular, me parece, con c sub y antes y después hay que calcular el error de la pendiente. Entonces, no sé por qué están fallando si ahí la fórmula está clara, ¿verdad? ¿Qué sumatorias tienen que hacer? Y la correlación también está fácil, esta la pueden hacer en Excel. Por ejemplo, veámoslo ahorita cómo hacerla en Excel. Correlación, yo ya apunté los datos en un Excel. Les voy a compartir ahorita la pantalla del Excel para ver cómo calcular la correlación con Excel. Y tiene que ser de los datos ya linealizados. Entonces, me voy a ir al Excel. Esto era algo que había hecho para la vez pasada, pero lo voy a borrar. Igual después al final no lo guardo y listo, ya me sirve. Entonces voy a borrar todo esto. A los que estuvieron la vez pasada les compartí esta plantilla.
Entonces, miren, yo tengo los X y Y, pero estos son los valores que yo medí. Entonces me decían que el Y, me parece que era el campo eléctrico. Les voy a cambiar de orden mejor. Aquí voy a poner X mayúscula y Y. A mí me gusta llamarlos como mayúsculas esas, no minúsculas, porque ya son mis datos linealizados, entonces hago énfasis en que son los linealizados, no los medidos. Entonces X era 1 sobre R al cuadrado, R es este valor de acá. Entonces su Excel sería 1 sobre esta casilla, sería B4 al cuadrado, entonces sería, aquí le ponen igual a 1 dividido entre B4 al cuadrado. Y le dan Enter. Entonces, 1.5 al cuadrado me da eso y los otros valores igual. 1 entre 2 al cuadrado, 0.25. 1 entre 2.5 al cuadrado, eso, y bueno. Y acá podemos poner la sumatoria, o acá abajo. Como estas tienen más espacio, ¿verdad? Igual los puedo borrar. Entonces aquí iría esta sumatoria de X. Igual no lo ocupo, ¿verdad? Porque ahorita solo quiero ver la correlación. Y aquí estoy haciendo un poco de más. Y Y va a ser mi voltaje directamente. Entonces Y sería la casilla C4, Y mayúscula. Los mismos valores y, bueno, por costumbre hago la sumatoria, pero ahorita no lo ocupo. Para la correlación no se ocupa, él lo hace solo. Entonces después ustedes pueden ver la correlación de esos datos, pero la correlación se hace con los datos linealizados, no con los valores que ustedes midieron. Toda la relación se hace con los datos linealizados. Si yo quisiera, ya pudiera borrar estos datos, ya no los ocupo, los que medí, porque ya los puse en mi casilla de linealizados. Ahora solo voy a trabajar con estos. Entonces ustedes pueden hacer acá, escriben, por ejemplo, aquí yo quiero que me lo escriba, por ejemplo, aquí en esta casilla. Entonces escribo correlación lineal. La fórmula que una compañera nos compartió es la misma, que yo les dije, sí, trabajan con esta, les va a dar el mismo dato. Entonces, en esta casilla yo escribo acá, igual, coef, punto D, punto correl, esto que dice aquí. Si ustedes le dan clic, después él les va a preguntar, bueno, aquí me está cargando, me parece. Bueno, doble clic, me parece, matriz 1 y matriz 2. Entonces, creo que yo puedo marcar esto. Porque los tengo en orden. Si los tuviera al revés, pues tendrían que decir esto. A ver. Es de la D4 a la D8. D4 a D8 y los Y son de la E4 a E8. Entonces, déjenme ver si está bien. D4 punto D8. Estos son mis X. Me parece que es punto y coma para poner mi Y ahora. Ajá, eso le iba a decir. E4, punto y coma. E4, ahora estoy marcando mi Y, 2 puntos. Hasta el E8. Los sumatorias no van. Aquí solo van los datos que ustedes hicieron. Esto incluso lo voy. Bueno, después lo borro. Porque aquí ya hice un solo lío. E4 a y E8. Y cierran el paréntesis. Entonces, si se fijan, acá lo pueden corroborar. Aquí les marca otro color los que ustedes están tomando. Primero, los primeros que van, la primera matriz es la de sus X. La segunda matriz es la de sus Y. Y le dan Enter. Esto acá no lo ocupaban. Esto lo pueden tener borrado. Cuando les digo la correlación, porque tenían problemas, la sumatoria, la pendiente y lo otro lo pueden hacer a mano si quieren, pero igual se puede hacer en Excel todo. Después yo meto esos datos a Excel y corroboro. Si yo me armo una plantilla para trabajarlo generalmente. Y para que me dé todo, yo solo meto estos datos y él me da todo con la plantilla que yo tengo armada. Ya en el informe solo ponemos los datos, no necesario las fórmulas ni nada. Si lo hacemos todo en Excel, ¿verdad? Sí, si lo hacen solo pongan la pendiente, el error y el coeficiente, no hagan las sumatorias. Eso, aunque una vez ustedes, el primer laboratorio, ya me hayan mostrado que pueden hacerlo, no estaríamos utilizando las herramientas tecnológicas que nos da y sería pérdida estarlo haciendo a mano. O sea, lo importante es que ustedes sepan interpretar qué es lo que hace una regresión, ¿verdad? Que sepan cómo manejar eso y después si ustedes la pueden hacer como quieran, está bien. Entonces, esta me dio la correlación, ese valor. Y esto me da bastante aproximado a 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Applet está bastante bien programada, o sea, no bien como en el sentido de programación, sí está bien porque funciona, sino que bien en el sentido que los datos responden como una fórmula. O sea,
el Apple lo que hace es que, esto está a tal distancia, debería tener tal potencial. No es como que ustedes vinieron con un aparato de medición y midieron ese potencial. Quizás si ustedes hubieran hecho una práctica real, esto les diera 0.95 o algo así. Entonces ahí vimos la correlación, cómo hacerla con Excel. Entonces, bueno, después hay cuestionarios y cosas así que deben responder ahí por su cuenta. Entonces, esto sería todo, ¿verdad? Por hoy. Después hay preguntas, ¿verdad? Que deben hacer. Ahí las van a ir viendo, lo que les pregunta y las responden, ¿verdad? Entonces, traten de entregarlo antes del viernes, antes del miércoles, porque la otra semana hacemos el otro laboratorio que va a ser el último y ese me lo van a tener que entregar máximo una semana o quizás el lunes de la siguiente, después de hacerlo. Ahí donde ya cuando puso los datos linealizados, de ahí mismo podemos hacer la gráfica de un solo directamente, ¿verdad? Sí, solo que miren, en la gráfica la mayoría no ponen los ejes, no trabajan como eso muy formal. La gráfica hacen lo que Excel les da y después copian y pegan y eso se ve horrible porque no tiene ni presentación ni... O sea, Excel les va a hacer una gráfica, ¿verdad? Pero si ustedes pueden trabajar gráfica ahí, pónganle eje X, por ejemplo. ¿Qué me representa el X? Ustedes tienen que poner X entre paréntesis 1 sobre R al cuadrado. ¿Qué está representando ese X? Ni siquiera le ponen X, ni siquiera la palabra X, solo está dibujada una línea y otra. Y ya, y unos puntos y una recta. Y no me dicen, esta recta corresponde a recta Y, recta marcada en color azul, o sea, una simbología, corresponde a Y igual a A, que sería la pendiente X. Y estos puntos corresponden a estas mediciones. Eso, o sea, la gráfica tiene que llevar toda la información que debe llevar. Los ejes y la simbología de qué está representando adentro de la gráfica. Los puntos, que son los datos linealizados, y la gráfica en sí, qué graficaron, qué ecuación lineal es la que tienen graficada ahí. Bueno, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna duda la pueden hacer y si no, éxitos en este laboratorio y me pueden ir consultando en el transcurso, ¿verdad? Tal vez no cosas tan puntuales, Lick, me quedó bien la regresión o eso, sino que alguna duda de algún cálculo que tengan, pero no, eso ya es en la revisión. No es en el transcurso que lo van haciendo que les puedo ir diciendo eso. Delta, ¿con qué fórmula la sacamos? Que usted mencionó. Aquí está, miren. En la práctica pasada hay un enlace. El enlace que está lo lleva a esta siguiente página. El enlace que está en la práctica de gases ideales lo lleva a este enlace. Igual pueden poner en YouTube. Esto lo hizo alguien de ahí de física, de la escuela de física. Entonces, aquí están graficando una regresión sin intersecto. Y es este delta B. Delta B les piden sigma Y, raíz de sumatoria de X al cuadrado. ¿Pero qué es sigma Y? Tienen que hacer ese calculante. Sigma Y es la sumatoria de esto, donde Y son los datos individuales y f de X es la función que les quedó. Primero tuvieron que haber calculado la pendiente, o sea, la función que les quedó. Por ejemplo, les quedó esta función. Ustedes ya calcularon la pendiente, Y igual a 2.25x, les quedó esa función. Entonces, ¿qué sería f de X? Entonces, f de X sería f de X sub y. Son 5 datos de f sub X que van a tener. El primer f sub X1 sería tomar el primer valor de X que tienen, linealizado, creo que era 1 entre 1.5 al cuadrado, no recuerdo, 0.44, algo así. Tomar el valor que les quede de su primer X linealizado y multiplicarlo por la pendiente. Ese sería su f sub xy. Y su y sub y sería el y sub y que tienen en la tabla. Este ya lo tienen. El f sub x creo que por eso se les dificulta tanto el error de la pendiente, porque no saben qué es este f sub x. F sub x es que tomen la pendiente y lo multipliquen por el primer x, por el x sub y. Ese sería su primer f sub x sub y. Perdón. Por ejemplo, tomando la tabla que está ahí en ese video, sería como Y evaluado en el primer X, que es 0.40, en esta tabla que está acá. Así sería, ese sería f sub X. No, Y no, X evaluado aquí, porque esta F, supongan, bueno, por ejemplo, supongan que esta es la tabla. ¿Qué sería la resta total? La resta total sería la resta total sería
primero calculan la pendiente, ¿verdad? No sé qué valor les va a dar. Entonces, voy a ver qué valor más o menos les va a dar, por hacer un aproximado. ¿Cuánto les tiene que dar? Entre 5.15, 5.12, supongo que les da la pendiente. 5.12. El primer valor de esa sumatoria sería Y, que es 2.6. Lo voy a copiar acá. Lo primero que tengo que hacer Y sub I menos F, entre paréntesis, XI. Entonces, el primer valor de esa sumatoria, ahí me queda una parte bastante que no, la voy a hacer acá mejor. Y sub I menos F sub XI. El primer valor sería Y sub I, ya lo tienen, el Y es este, 2.06, menos, y el X sería, supongan que les quedó una pendiente de 5.12, les dije. Entonces acá les voy a copiar esos otros datos. La pendiente, al final me salió 5.12, ahí no tienen problemas eso. Entonces, ¿cuál sería mi función sub X? Mi función sub X es Y igual, o si quieren pongámosle F. Perdón. F sub X Y igual a 5.12 por el X sub Y. Entonces, ¿cuál sería el primer X? El que tiene acá, 0.40. 5.12 por 0.40. 2.048 me da. Entonces, esa sería la resta de su primera sumatoria. 2.048. Y continúan, hacen el segundo, que sería, la resta de eso le va a dar algún valor. Prácticamente lo que esto mide es como la diferencia entre los valores de Y y los valores que les quedan con la función que ustedes encontraron. Recuerden que Y es como el término dependiente, ¿verdad? O sea, su función prácticamente, lo que les devuelve la función, los valores de Y. La función que ustedes encontraron, si ustedes evalúan el primer X, les debería devolver este Y aproximadamente. Pero como hay un error, perdón, no era eso lo que me daba en la 5.12 y 2.048. Podrían hacer el segundo. A ver cuánto le da 4.02, su segundo Y, la sumatoria. Yo no he hecho el cálculo, tienen que calcular menos 5.12 por 0.79. 4.0448. Entonces así van a hacer esta sumatoria de acá abajo. Y al final, esto le va a quedar algún valor igual a 2.06 menos 0.448. Igual no son tantos cálculos, ¿verdad? Esto lo pueden hacer a mano si quieren. Aunque sea una vez. 0.012, mi primer término. Este valor es bastante pequeño al final. Este sería el primer dato y así, ¿verdad? Van restándolos y al final suman todo. Entonces, eso sería. Gracias. De nada. Bueno, entonces eso sería todo y nos vemos el próximo miércoles, perdón, para hacer el último laboratorio, a las 9 siempre. Gracias, Lee. De nada, hasta luego. Gracias, Ley, buen día. Igual que tengan buen día.